Hoy les invito a viajar conmigo imaginariamente al hotel más alto de Europa. Es el Bali, en Benidorm, sureste de España. Estamos en 2002 y allí me encuentro por primera vez con Sergei Kariakin, quien unos meses antes se había convertido en el gran maestro más joven de todos los tiempos a los 12 años y 7 meses. Todavía hoy, 19 años más tarde, mantiene esa marca histórica. Kariakin era un adolescente más bien tímido, así que lo invité a subir conmigo al piso 52, al más alto del hotel. Eso lo puso muy contento y bueno, le dieron ganas de hablar y entonces me dijo que su objetivo, no su sueño, su objetivo era ser campeón del mundo. Casi lo consigue, porque en 2016 fue subcampeón del mundo. Estamos unos meses antes, concretamente en agosto de 2002, en una ciudad ucrania que se llama Sudak, y allí fue donde Kariakin se convirtió en el gran maestro más joven de todos los tiempos en este torneo. Tiene las blancas en esta partida concreta, que es la más brillante sin duda que jugó en ese torneo, y se enfrenta contra otro ucranio bastante fuerte, Malinin. Kariakin abre la partida con el peón de rey. Malinin parece que va a emplear la defensa Ninzovich, pero como Kariakin juega D4 y Malinin E5 y Kariakin a eso responde con caballo F3, en realidad estamos por transposición en una partida escocesa a la que hubiéramos podido llegar con E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4. Diferente orden, pero misma posición. Entonces las negras toman en D4, caballo por D4 y aquí Malinin opta por una variante realmente muy agresiva. Puede ser peligrosa para las blancas porque implica el factor sorpresa, pero también implica riesgos, porque sacar la dama temprano, como ustedes saben bien, no es precisamente un consejo que debamos dar sobre todo a los principiantes. Dama H4 tocando el peón de C3, que Kariakin defiende con, de E4, que Kariakin defiende con su caballo en C3 y Malinin clava el caballo con alfil B4. Kariakin tiene muy claras sus ideas. Él comprende que aquí el factor primordial es desarrollar lo más rápido posible, no le importa que le coman ese peón, por tanto juega alfil E2 y va acelerando el enroque. Malinin desarrolla también ese caballo a F6, aumentando la presión de E4, pero insisto, a Kariakin está muy dispuesto a entregar ese peón, así que se enroca. Como este caballo ya no está clavado, Malinin lo toma y aquí supongo que esto le pilló por sorpresa porque Kariakin no retoma en C3, sino que ataca a la dama directamente con caballo F5. Esto no es solamente una escaramuza táctica. El plan de Kariakin es sacar a esa dama del flanco de rey, llevarla al flanco de dama para que esté muy lejos de su rey y por tanto desconectada de la defensa. Después de caballo F5, dama por E4, alfil D3, Malinin hace un intento de mantener su dama en el flanco de rey con dama G4 y de paso a ver si cambia las damas. Evidentemente Kariakin no está por la labor, ataca la dama con F3 y entonces definitivamente la dama tiene que marcharse al otro flanco, dama A4, B por C3, retomamos la pieza que teníamos pendiente y como ahora se amenazan muchas cosas, jaques en la columna E, el tomar con jaque en G7, etcétera, es prácticamente obligado enrocarse. Y aquí nos tenemos que parar para que ustedes evalúen esta posición conmigo porque es absolutamente imprescindible hacerlo, primero para entender lo que va a pasar a continuación, por qué esta partida es tan bella y es inmortal por su belleza, y además también porque este ejercicio de evaluación nos va a enseñar cosas sobre estrategia en ajedrez. Si lo hacemos de una manera muy superficial, lo primero que vemos es que aparentemente
hay igualdad en el desarrollo más o menos. Las negras tienen dos piezas menores desarrolladas, los dos caballos, las blancas un alfil y un caballo, ambos bandos están enrocados, incluso podría argumentarse que la dama negra es más activa que la blanca. En realidad es falso, pero eso lo entenderemos dentro de un rato. Sin embargo, una visión solo un poco más profunda ya nos dice que todo lo que acabo de decir es falso, porque las blancas en realidad tienen potencial de desarrollo mucho más rápido que las negras. Este alfil tiene ya las diagonales abiertas, esta torre tiene una columna semiabierta, la columna B, en cambio este alfil negro en C8 y por tanto la torre de A8 están todavía encerradas, y he dejado para el final los dos factores estratégico-tácticos más importantes. Y primero, insisto, esta dama está muy lejos de su rey, eso es un factor primordial para lo que va a ocurrir a continuación, y el otro es aún más importante. Las negras carecen de un alfil de casillas negras, por tanto, todo el complejo de casillas negras que rodea al monarca de Malinin está débil. Y esto es lo que Kariakin va a explotar de forma magistral. Como suelo advertir en estas situaciones, aquellos de ustedes que sufran del corazón, paren aquí el vídeo porque aquí empiezan las sensaciones muy fuertes. Kariakin entrega una pieza para empezar, caballo por G7. No hay nada más razonable que aceptar el regalo envenenado, porque si no, las blancas estarían destrozando el enroque gratis. Habrían recuperado el peón que llevaban de menos y encima las casillas negras que rodean al rey negro estarían todavía más débiles que antes. Por tanto, hay que aceptarlo. Y entonces Kariakin, ni corto ni perezoso, sacrifica su preciado alfil de casillas negras, ese que yo decía que era tan importante. Pero claro, por una causa más que justificada. El objetivo es extraer al rey al centro del tablero para que sea ejecutado. Y el problema es que las negras también tienen que aceptar este segundo regalo, porque ¿qué otra cosa pueden hacer? Si el rey se va a G8, si el rey retrocede, bueno, hay varias maneras de jugar, pero seguramente la más fuerte contra rey G8 sería dama D2, que amenaza este jaque mortal en G5, y ahí las negras podrían hacer dos cosas. Una sería ir con la dama corriendo a H4 para evitar ese jaque de la dama blanca en G5, pero entonces alfil G5 atacarían la dama y el caballo a la vez, que ya no estaría defendido por el rey. Por tanto, las blancas recuperarían la pieza que tienen de menos y habrían dejado totalmente destrozado el enroque negro. Por tanto, eso hay que descartarlo. La otra variante sería jugar dama A5 para proteger ese jaque en G5, después de rey G8, dama D2, pero entonces simplemente alfil por F8, rey por F8, dama H6 jaque. Como se ataca también el caballo, el rey tiene que salir a E7 a defenderlo, y entonces torre E1 jaque. Eso sería una auténtica masacre. Por tanto, la única respuesta contra el segundo sacrificio de pieza es aceptarlo. Pero entonces, dama D2 jaque es mortal de necesidad. Si ahora rey G7 les canta una variante muy fácil de calcular, rey G7, dama G5 jaque, única rey H8, dama por F6 jaque, única rey G8, la dama vuelve a G5 con jaque, única rey H8, y entonces dama H6 amenaza dos mates a la vez, en H7 y dama por F8 mate, y por tanto las negras tendrían que rendirse de inmediato. De modo que contra el jaque en D2, la única jugada, que es lo que ocurrió en la partida, es rey H5. Ya tenemos al rey en los medios y ahora solo falta ejecutarlo. G4 jaque. Evidentemente llevar el rey a H4 es suicida inmediatamente por el jaque en F2, por ejemplo. Sacrificar la dama en G4 no tiene ningún sentido. Por tanto, la única respuesta medianamente lógica es caballo por G4, F por G4 jaque, dama por G4 jaque,
rey H1 y ahora, como voy a parar un momento para que ustedes comprueben que realmente la situación del rey negro es catastrófica. Primero porque se ha abierto ya esta columna para las torres blancas, pero además se está amenazando alfil E2, entre otras muchas cosas. Bueno, la única aspiración que pueden tener las negras aquí, si no quieren rendirse ya, sería permitir que les coman la dama a cambio del mayor material posible. Y por eso Malinin, por si acaso, juega D6. Pero Kariakin es realmente muy eficaz, es implacable, y en lugar de ganar la dama con alfil E2 directamente, hace algo todavía más fuerte, que es torre F6 amenazando mate en H6, hay que pararlo de algún modo, entonces dama G5, alfil E2 jaque, alfil G4, alfil por G4 jaque, y aquí Malinin dejó de sufrir, se rindió, porque era ya una red de mate. Si dama por G4 es mate en H6, si rey por G4 la otra torre se incorpora a G1 con jaque y luego tomamos la dama en G5, la única jugada por descarte sería rey H4, pero entonces dama F2 jaque obligaría a tomar el alfil en G4, entonces torre G1 jaque, rey H5, torre por G5 jaque, rey por G5, dama F5 jaque, rey H4 y torre H6 mate. Bueno, hay algo que debo advertirles. Si ustedes comprueban esta partida, la buscan en su base de datos, en esas bases que tienen 10 millones de partidas, tal vez descubran que este doble sacrificio de caballo por G7 y alfil H6 jaque ya se había jugado una partida entre dos aficionados italianos antes de la partida que yo les acabo de mostrar. Sin embargo, varios testigos presenciales de esta partida, así como el entrenador de Kariakin en aquel momento, sostienen que Kariakin todo esto lo improvisó en el tablero, que él no conocía esa partida de los italianos, y eso es bastante creíble por varias razones. Primera, porque las bases de datos en 2002 no eran como ahora, los módulos que ahora calculan millones de jugadas por segundo tampoco eran entonces así, y el talento de Kariakin a los 12 años era realmente excepcional, tan excepcional que efectivamente fue subcampeón del mundo contra Magnus Carlsen en 2016 y además Carlsen tuvo que llevar el duelo al desempate de partidas rápidas para poder ganar a Kariakin. Realmente impresionante.